¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos totalmente en vivo en un curso gratuito que voy a impartir a partir del día de hoy sobre cómo hablar con éxito. Si te interesa hablar en público, si tienes pánico escénico, si en algún momento has necesitado poder comunicarte de manera verbal y de repente los nervios son cuestiones que nos impiden un poquito avanzar, quiero compartirte que a partir de este momento voy a brindarte consejos muy puntuales y sobre todo muy prácticos. ¿Por qué? Porque el hablar en público, créeme, te lo digo por experiencia, se requiere de, sobre todo, tener la actitud, tener mucha práctica y sobre todo estar dispuesto a la mejora continua cada vez que te enfrentes a una oportunidad. Soy David Navarro, soy director de Imagen Excellence. Les doy la más cordial bienvenida a todos a través de Facebook, en la fanpage de Imagen Excellence y a través de Periscope en mi Twitter. Y es un honor estar con ustedes. Es la segunda ocasión en la cual brindamos un curso gratuito. Ahora decidimos que fuera el tema de cómo hablar con éxito. Y te cuento de manera muy breve por qué surgió toda esta necesidad o toda esta idea sobre todo de cómo lograr que un tema tan complicado como podría ser hablar en público se pueda entender de una manera tan sencilla y tan coloquial para cualquiera. Si te dan nervios al hablar en público, créeme que al igual que todos lo has de sentir en alguna vez en tu vida. Quien no siente nervios no es ser humano. Quien llega a un escenario y siente por muy poco que sea la adrenalina o los nervios, estás vivo. Y con esto entonces comienzo únicamente recomendándote que si tienes oportunidad en este momento de tomar una hoja de papel y una pluma, hazlo, puesto que te voy a dar consejos muy prácticos y que te sugiero que tomes nota. Y les recomiendo también que vayan siguiendo cada una de estas transmisiones. A partir de hoy es la primera sesión de 5. En 5 sesiones te voy a ayudar a que tu comunicación verbal y tu impacto ante la audiencia crezca de manera exponencial. Así que, sin más ni menos, doy comienzo con esta gran clase, por así decirlo, sobre el tema de cómo hablar con éxito. En la sesión 1, ya leíste un poquito lo que dice aquí. El primer punto habla sobre déjame escucharte hablar y te diré quién eres. No importa si es por teléfono, no importa si es en persona, el escuchar hablar a cualquier ser humano es trascendental para saber de quién se puede tratar. No solamente tu seguridad, sino también tu grado académico, el desenvolvimiento en el tema que hayas elegido, el cargo o puesto si estás trabajando dentro de una empresa, si estás presentando un producto, un servicio, también la confianza que transmitas hacia tu cliente y sobre todo muchas acciones que determinan en tan pocos segundos de quién se trata. Después de que hagamos conciencia de que, los demás me escuchan y entonces brindo una primera impresión por cómo hablo, no solamente por la imagen de nuestra presencia física, sino el qué decimos, obviamente comunica muchísimo sobre cada uno de los que estamos en cualquier situación parecida. Después, ¿cómo controlar los nervios? Esos detalles que me lo han preguntado, yo también pude experimentarlo, no es nada fácil controlar los nervios. Pero te tengo una buena noticia. Los nervios se pueden controlar una vez que tienes confianza. ¿En qué crees que sea? Confianza en que hay una técnica específica para poder comunicarse mejor. Si yo lo hubiera conocido en la preparatoria donde más sufrí en el tema de exposición frente al profesor y el grupo que según tú crees que te está poniendo atención y nadie te está poniendo atención más que el profesor, y son de los momentos más o conflictivos o que te hacen crecer. ¿Cómo superamos los nervios? Yo te voy a dar la primera clave. 1, que seas consciente que vas a comunicarte toda tu vida. Vas a hablar todos los días. Lo que importa es que aprendas una técnica y así como cualquier deportista necesita de aprender una técnica específica además de las reglas del juego, esa técnica te va a ayudar a que paso a paso tengas más confianza en ti mismo porque hay un proceso y hay un impacto deseado que vas a ir midiendo.
Punto número 1 es la técnica aprendida te va a ayudar a que tengas más confianza. Punto número 2. La práctica es clave para poder controlar cada vez más los nervios. Te lo digo también por experiencia. El hecho de yo poder estarme quieto en alrededor de estos 30 minutos en este curso gratuito por redes sociales, créeme que ha sido una cuestión de práctica, porque no me dejarás mentir que muchos oradores y presentadores lo primero que sienten es la necesidad de estarse moviendo. Y entonces, aunque yo no puedo deslizarme por completo porque me salgo de cuadro, pero muchos están moviéndose demasiado porque creen que si se mueven van a ser más ágiles. Depende tu público y depende también tu tema. El movimiento es mucho más poderoso que la voz. Si te mueves constantemente, entonces el público va a estar haciendo esto y cansarías. Entonces los nervios es una cuestión también de asumir que estás nervioso, es el primer punto. El segundo punto es controlarlos poco a poco. Se vale sentir nervios. Lo que no se vale es que se te noten. Y ahí la mayoría no tiene mucha escuela porque cree que solamente es como se nos han dicho. Tú imagínate los desnudos. Total, si el público es de 1000 personas, pues entonces haz este ejercicio. Créeme que te vas a distraer si los imaginas desnudos, porque en el público va a haber muchas tipologías de cuerpo, muchas complexiones, etc. No te lo recomiendo como el primer consejo que te hayan brindado sobre cómo quitarte los nervios. Algo que te puede ayudar muchísimo es que todos al hablar, absolutamente todos, sentimos un poquito de ese pánico escénico o un mucho, depende tu personalidad, pero todos podemos aprender la técnica que hoy te quiero compartir. Entonces, primer consejo es aprender la técnica, te va a dar más confianza. Segundo detalle, practica, practica y cada vez que te sea posible, practica. Me voy ahora a uno de los aspectos más importantes, la postura. Si eres de los que, como muchos, siente los nervios y provoca que su cuerpo se quede sin una conducción, se puede quedar así. Y ve cómo mis hombros y hasta mi cabeza se ven diferentes. O hay gente que se pone así, pensando en que es una postura relajada. Sobre todo muchos hombres lo que hacen es esto. Puedes sentirte un poco relajado, pero quiero que veas mis hombros y quiero que veas cómo el dejar mis manos hacia el frente me deja en una situación poco dinámica. Y hay algunos que me han dicho, oye David, ¿y si meto las manos a los bolsillos del pantalón, no se ve un poco más casual? Quiero que veas cómo se vería si yo estuviera hablando en público así. Por unos segundos puede verse un poco natural, pero después de 1 minuto, 2 minutos, hasta dejar una sola mano podría ser como un pequeñísimo consejo que te puedo dar, pero nunca las 2 manos. ¿Qué sucede en el lenguaje corporal cuando ocultamos las manos? Primer mensaje que te dice tu cuerpo es, estamos nerviosos. Y si lo que buscas es controlar las manos, es porque no has aprendido todavía una técnica específica y muy sencilla para ponerse de pie. Si en este momento puedes estar de pie, adelante, ponte de pie. Si no, entonces únicamente observa el ejercicio y la próxima vez entonces practícalo. Primer detalle, quiero que te pongas entonces con una abertura en los pies cómoda. Y quiero que a propósito dejes tus manos o tus brazos a los costados. Los que han tenido poca práctica sentirán que las manos les están pidiendo que hagas algo con ellas, como muéveme. Esa falta de control es normal. El detalle no es que te quedes así por mucho tiempo. Quiero que visualices el siguiente consejo. Vas a dar un pequeñísimo paso con el pie derecho hacia atrás y vas a tener que tener una postura como esta. Lo voy a regresar una vez más. La postura donde yo estaba antes era esta. Cuando dé el pequeño paso hacia atrás, quiero que veas esto. Automáticamente mi torso se ve un poco más derecho. Y ahora lo que voy a hacer, para los que necesitan el ABC, créanme, sigan esto y poco a poco van a tener mucho más desenvolvimiento. Segundo detalle, en los primeros segundos de tu mensaje, coloca las manos en esta posición. Y créeme que vas a controlar los nervios porque ya no vas a tener necesidad de mover las manos.
te quedas en esta posición por algún tiempo. No quiero que te quedes así. Si te toca una conferencia o que brindes una plática por 20 minutos, si te quedas así paralizado, pues obviamente muy pocos se quedarán contigo en más de cierto tiempo. Entonces, el primer detalle es la postura. Todo aquel que se olvide de la postura y que entonces esté como que del momento diciendo, pues qué tal, buenas noches, yo quiero platicarles hoy que tengo un tema pues muy importante. Todos estos movimientos que estoy exagerando los hemos visto una y otra vez, ¿sí o no? El detalle es que las personas que lo están haciendo no se han visto a sí mismas cómo canalizan los nervios. Entonces toma nota que hay dos opciones para ir corrigiendo postura al hablar en público. La primera es que lo hagas frente de un espejo y que por lo menos digas unos pequeños minutos, de 1 a 3 minutos, frente del espejo. Y tú mismo te observes cómo te comportas, cómo te mueves. Y si te notas demasiado nervioso, pues entonces hay que controlar y haz este detalle. Acuérdate, un pequeñísimo paso hacia atrás y automáticamente tienes mucho mejor postura. Segundo detalle, haces esto. Por lo menos comienza con la práctica, después ganarás más soltura. En las siguientes sesiones yo te voy a hablar sobre los ademanes o gestos con las manos. La segunda técnica para poder mejorar de inmediato tu postura es que te tomes o que te grabes un video. Pídele a alguien cuando hagas una presentación que te grabe en video. Por muy poco tiempo que sea, mínimo 1 minuto, máximo 5, con eso tienes. Y te darás cuenta cómo tu postura, porque es una cuestión inconsciente, podrás identificarla y corregirla. Quien no se vea hablando en público, será más complicado que se corrija en cuestión de postura. ¿Y por qué comienzo con la postura y no con el qué decir? Porque el lenguaje corporal, para quien sabe sobre este tema, decimos más con el cuerpo que con la boca. De hecho, antes de que abras la boca en cualquier mensaje en público, las personas ya te están evaluando de una manera natural, no lo tomes personal. Se están imaginando si vale la pena escucharte, si proyectas que va a ser una plática o un tema interesante, si crees o no, o bueno, si ellos creen o no que tienes experiencia. Y sobre todo eso tiene que ver con los gestos de tu cara, tu postura sobre todo en los hombros y la relajación que puedas mostrar. Cuidado con todos aquellos que por estar tensos coloquen los codos pegados al torso y hagan esto. Quiero que veas qué tan rígido me veo. Es muy diferente que yo entonces haga este gesto de una manera natural, que sonría y que entonces cuide mi postura con más conciencia. Empezamos con la postura siempre porque, recuerda, más del 90% de tu comunicación la comunicas a través del lenguaje corporal. Entonces, primero hay que controlar los nervios conociendo esta técnica paso a paso. Segundo detalle es tu postura. El contacto visual es importante. Poco a poco te voy a dar consejos también de qué hacer con los ojos respecto a tu audiencia. Y ahora vamos al siguiente paso. 3 errores más comunes al hablar en público. Díganme ustedes, ahorita que estamos en Periscope en vivo y también por Facebook, díganme ustedes, ¿cuáles son los errores que vemos constantemente al ver a una persona hablar en público? No me dejarán mentir, seguramente van a concordar conmigo varios de ustedes, que uno de ellos es estar moviéndose demasiado. Y pues como si nos dieran mucho más confianza todos estos gestos, ¿no? Lo que importa es autocontrolarse y poco a poco fluir. Otro de los errores más comunes es que entonces busquemos las respuestas en el techo, como si estuvieran escritas en el techo y entonces dijéramos, ojalá que alguien haya puesto lo que quiero decir allá arriba, porque qué nervios se sienten. Otro de los errores más comunes es o ver a la presentación todo el tiempo, en el cual la mayoría, si tiene una presentación de PowerPoint, pareciera que se le haya dicho, tienes que leer y te olvidas de tu público. Y empiezan, como ustedes saben, y empiezan a leer.
todo aquel que atienda tu presentación, si tú le lees la presentación, créeme que piensa, para eso te estamos escuchando, créeme que sé leer, me lo hubieras enviado por correo y platicamos de qué es lo que pienso. Me están ya comentando, ver al vacío, exactamente, muletillas, el bueno, sí, verdad, mirar al profesor. Cuando estamos exponiendo un tema, si el profesor fueran ustedes, todo el tiempo nos quedamos viendo al profesor como si fuera el único público al que tenemos que impactar. Y te paso un consejo extra. Quien evalúa tu presentación no solamente es, en este caso, el profesor o la persona más importante del público, es toda la audiencia quien va a determinar si tu presentación o no fue útil, les aportó algo valioso y si también tú te conectaste con ellos. Esa es la gran virtud. Y no ver a la audiencia también, por supuesto, es uno de los errores más comunes. Contacto visual, que algo pareciera tan sencillo, al estar frente a un público es muy complicado, porque se requiere de sentirse observado y fluir también con ese detalle. Entonces, créanme, son alrededor de 20 cuestiones a dominar, que si quisiéramos tenerlos cubiertos en la primera presentación que se haga, es muy complicado. Es como si cualquier futbolista se le diga, tienes que determinar el penalti que nos haga campeones en el Mundial de Fútbol, y no te preocupes con que practiques unas 2 veces. Por supuesto que no. Quien llega a ser tan determinante deportivamente hablando, tiene que tener muchas horas de práctica, e igual sucederá con este tema. Yo te voy a comentar cuáles son los 3 errores más comunes, independientemente de los más que, digamos, son como del día a día, que es casi normal para quien no tiene experiencia. La mayoría también comete uno de estos 3 errores. 1, no tener estructura. No sabes a dónde quieres llevar a tu público y entonces comienzas por donde sea, te regresas, una vez más comienzas, subes, bajas, te regresas, das una vuelta, regresas y el público te va siguiendo como si dijera, ¿a dónde vamos? ¿Quién sabe? No tener estructura es uno de los errores más graves para cualquier presentador. Si tú sabes a dónde quieres llevar al público y cuáles son los pasos que quieres que cada uno de ese público siga, entonces tienes una secuencia lógica. La estructura debe de ser primariamente mental, y para quien necesita trabajar con el tema antes de brindarlo, es válido que hagas en una hoja un pequeño borrador, pero que te dé solamente las ideas, no que tengas que leerlo para saber qué sigue. La estructura se practica y debe de estar en tu mente antes que en un papel. Quien intente memorizar su mensaje, créanme, que cuando olvide una palabra, una sola palabra, se le va todo lo que había practicado, porque los nervios son más poderosos. Segundo error más común, subestimar al público. ¿Creíste que iba a ser igual exponerle al profesor que a un cliente? Error. Son públicos totalmente diferentes, y si igualmente tienes un público muy joven, por ejemplo, adolescentes entre 10 y 12 años, a un público especializado y muy técnico, necesitas adaptarte al público y, por supuesto, hablarles en un idioma que todos entiendan. Entre más claro tu mensaje va a ser mucho mejor, pero un público muy especializado, muy técnico, imaginemos que estuviéramos hablando con ingenieros especializados en tecnología de la información, tenemos que también conocer un poco de los vocablos que existen en ese tema para poder también ganar confianza. Ese es el segundo error, subestimar a tu público. Tercer error, y que créanme que aquí es donde la mayoría nos caemos. ¿Cuál crees que sea? No practicar. Queremos dar la mejor presentación de nuestra vida, nos dedicamos a investigar información, datos, googleamos, vamos a los libros, tenemos mucha información y hasta dices, esto está muy bueno, esto lo sumo, esto lo pongo en la presentación, esto también,
y no practicas tu presentación. Pareciera que le das el 100% de peso a la presentación de PowerPoint, como si ella te va a hacer brillar a ti. Créeme que quien practica su presentación tiene más posibilidades de poder conectar con su audiencia y no solo impactar, sino también transmitir un mensaje. Entonces, lo recapitulo. Los 3 errores más importantes que no hay que cometer. 1, no tener estructura. 2, subestimar a tu público. Y 3, el que te comenté, es no practicar. Quien se salte uno de estos 3 va a tener consecuencias, porque la experiencia te hará saber que quien se prepara para hablar en público y cumple estas 3 cuestiones, que aunque no son las únicas, son las que diferencian a un presentador amateur o inexperto de uno que tiene más horas de vuelo. Entonces, fíjate qué interesante. Después de la postura, te estoy hablando sobre los errores más comunes. Ahora voy a algo interesantísimo para poder trabajar con el primer punto, que es la estructura. Regla de oro, así se le llama a la regla de oro al hablar en público, porque es la regla más importante para tener estructura. Y esa regla consiste en hablar en 3 tiempos. Qué interesante, ¿no? Vamos de 3 errores y ahora la regla de oro tiene 3 tiempos. ¿En qué consiste la regla de oro? Vas a hablar de cualquier tema o puedes estructurar cualquier tema, incluso una opinión personal, en 3 tiempos. ¿Cómo? Vas a hablar en pasado para ejemplificar o comentar tu introducción. La introducción se dice en pasado. Segundo punto en la regla de oro. Vas a hablar del desarrollo en tiempo presente. Tercer punto de la regla de oro. Vas a hablar de tu conclusión o tu cierre en futuro. Y no es una cuestión de la suerte. Introducción en pasado, desarrollo en presente y conclusión o cierre en futuro. Cualquier tema, cualquier opinión personal se puede esquematizar o dar estructura con la regla de oro. Y tengo la gran fortuna de haber tenido ya muchas horas de práctica, y por eso puedo enseñar estas técnicas para hablar en público. Y no soy sabio, sigo aprendiendo en este tema. Todos los días se aprenden cosas nuevas. Lo que quiero es entonces demostrarte cómo con la regla de oro, no importa, ojo, que sea improvisar, mas no te recomiendo que improvises. Si no hay más que la única oportunidad de improvisar, lo vas a poder hacer con técnica, hablando en pasado, presente, futuro. A lo que voy ahorita es que hay que prepararse, pero la regla de oro, en cuanto más la dominas, entonces vas a poder trabajar cualquier tema. Claro que sí. Me está preguntando Jerry, ¿puedes poner un ejemplo de la regla de oro? Jerry, tú directamente, por favor, ponme un tema sorpresa. ¿Qué tema sorpresa me das, Jerry? Para que entonces podamos hacer un ejemplo y que noten que, aunque sea mi opinión personal, voy a esquematizarlo o estructurarlo. Y ahorita entonces que mi equipo me pueda decir cuál es el tema sorpresa, o si alguno de ustedes tiene un tema sorpresa que pueda sugerirme, yo entonces ahorita con mucho gusto les doy un ejemplo de cómo, aunque no sea el experto en ese tema, puedo estructurarlo con la regla de oro en pasado, presente y futuro. Vamos a ver si ahorita alguien de ustedes me da un tema sorpresa, y si no, pues yo puedo elegirlo, pero sería mucho más interesante que alguien me dé un tema sorpresa, para que crean que esto no es una cuestión que está trabajada, que claro, David, pues tú ya tenías preparado tu tema sorpresa. Y entonces, a ver, ahorita que me diga mi equipo cuál es ese tema sorpresa, yo les doy la ejemplificación. Muchas gracias. Deportistas olímpicos, me dice Jimena que es el tema sorpresa. Qué interesante. Voy a comenzar entonces con este punto. Recuerda que es pasado, presente y futuro. Cuando yo tenía alrededor de 6 años,
yo no tenía ni siquiera idea de que había Juegos Olímpicos o que se preparaba uno para las medallas olímpicas. Y lo que recuerdo es que había muchas más competiciones en la escuela cuando yo corría. Y era uno de los alumnos que más corría en esos momentos. Creo que siempre fui alguien de los que más rápido corría. ¿A qué voy con esto? Que yo me di cuenta que el deporte era parte esencial en mi actividad personal. Y actualmente creo que muchos de nosotros hemos olvidado que alguna vez hicimos deporte, aunque solo fue de una cuestión amateur. Yo te pregunto, ¿qué deporte haces hoy? Y que aunque no vayas a competir en los Juegos Olímpicos, te puede ayudar a que todos los días te superes día tras día, ya sea que corras, ya sea que practiques cualquier otro como fútbol, básquetbol, béisbol, etc. Y los Juegos Olímpicos, si te das cuenta, son para aquellas personas que se prepararon. Nadie que no se haya preparado por años puede llegar a los Juegos Olímpicos. Si hiciéramos una metáfora o una analogía con la vida, yo te preguntaría, ¿para qué Juegos Olímpicos te estás preparando tú? ¿Cuántas prácticas estás haciendo? ¿Cuántas horas de entrenamiento? ¿Quién es tu coach? ¿Cuál es la mejora continua que tienes todos los días? Y de esta manera te invito a que siempre que quieras lograr una meta en tu vida, lo visualices como si fueran los Juegos Olímpicos de esa meta y nunca te presentes sin haber practicado y sin haber tenido un mentor que te ayude a fortalecer tus fortalezas, valga la redundancia, y tu talento. Si se dieron cuenta, yo no me metí al tema como experto en Juegos Olímpicos. No soy especialista en deportes. El error que comete la mayoría cuando tiene un tema sorpresa es querer decir, como ustedes saben, los Juegos Olímpicos, pues desde Grecia, pues sabemos que empezaron como una cuestión. No intentes convertirte en el experto de un tema, si no lo eres. Pero tu opinión personal la estructuras con esa regla de oro, en pasado tu introducción, en presente tu desarrollo y en futuro tu conclusión o tu cierre. Si tuviéramos ese gran detallito practicado, cada vez que tengas que dar un punto de vista, le das estructura con la regla de oro. Ahora imagínate que te den 2 días para presentar un tema. Entonces también esquematizas. Regla de oro, introducción en pasado, desarrollo en presente y conclusión o cierre en futuro. Eso te va a separar de todos aquellos que no saben que la técnica se aprende de esta manera, se practica y se mejora día tras día. Imagínate entonces, en tu caso, la próxima presentación que tengas, ya sea profesional, de tu producto o servicio, de tu empresa, estás en un brindis corporativo y te dicen, por favor, di unas palabras, no te preocupes, ahora sabrás qué decir por la estructura mental que vas a trabajar. Y esto es uno de los aspectos que, créeme, si lo practicas todos los días, por lo menos en un mes, te vuelve una agilidad mental tan práctica que no importa el tema que te pongan sobre la mesa, si no eres experto darás tu punto de vista. Si eres experto en ese tema, incluso hasta te puede salir 100 veces mejor. Lo que importa es que hayamos practicado una y otra vez para poder hacerlo mejor. Si te das cuenta, el tiempo pasa como si fuera agua. Y yo ya me acabo de dar cuenta que ahorita ya son las 10 de la noche y la sesión dura 30 minutos. Qué fascinante es tener una estructura para poder entonces llevar a tu público como si fuera un viaje de la mano, y en donde sabes perfectamente dónde harás una pequeña parada, dónde les indicas qué es lo que quieres que vean y en dónde finaliza tu viaje. Si todos tuviéramos en nuestra mente una estructura, no dependeríamos de un PowerPoint y no dependeríamos de memorizar el mensaje. Y en segundo lugar, estaríamos más confiados de conectar con el público que de no equivocarnos. Créeme que cada vez que doy una capacitación en este tema, muchos me dicen, no, a mí dame tiempo para preparar este tema y lo puedo hacer. Perfecto. Hay gente que sí mejora. Les damos desde 15 minutos hasta varios días
Y resulta que si no practicaron, es muy difícil que lo hagan de una manera magistral porque no hubo la prueba y el error. Arturo, ¿cómo controlar el tono de voz para connotar poder y accesibilidad al mismo tiempo? Ok, muy interesante tu pregunta, Arturo, porque el tono de voz tiene que ver con también la seguridad personal. El tono de voz lo vamos a ver mañana en la sesión número 2. Y aunque te voy a responder un poquito sobre cómo se puede controlar, Arturo, tiene que ver con las emociones. El tono de voz se encarga de comunicar tus emociones y tu seguridad personal. Y el tono de voz tenemos que practicar con ciertas palabras con las cuales hay que hacer un énfasis diferente. Énfasis es no el volumen, sino la entonación tiene que ver con las emociones. ¿Con qué fuerza lo dices? ¿Con qué expresión emocional lo dices? Y entonces mañana yo te voy a dar mucho más consejos, Arturo, para que puedas irlo matizando. Dominar nuestra voz es la segunda herramienta más importante para poder hablar con éxito. Y yo mañana les daré mucho más consejos. Y si alguno de ustedes, veo aquí a mi equipo que está tomando nota como loco, entonces si no nos da tiempo de contestar todas las dudas, entonces estaremos retomándolo también en la próxima sesión, las principales dudas para que haya una continuidad. Y en algún aspecto, antes de que me pasen algunas otras preguntas, quiero comentarte esto. Todos vamos a sentir nervios en algún momento, porque somos de carne y hueso, porque somos humanos y porque es un proceso y hay una técnica que se va conociendo poco a poco. Tente paciencia. Si eres alguien que tiene pánico escénico, sobre todo lo que más importa es que no te quieras formar al hablar en público sin hacerlo. Todo miedo se vence cuando se enfrenta y se conquista. Héctor, cuando tu exposición la haces sentado, ¿qué recomiendas para disimular los nervios y cómo? Héctor, cuando decimos algo sentado, lo importante es que nuestro autocontrol esté en el torso principalmente y que las manos estén visibles. El mismo detalle sería poner, por ejemplo, imaginemos que hay una mesa aquí y yo pongo mis manos entonces aquí. Aunque si es mucho tiempo, no me conviene quedarme aquí todo en mi mensaje, sí puedo iniciar de esta manera y entonces tengo más autocontrol. Y poco a poco entonces dejo que mis manos se muevan como en una conversación normal. Dense cuenta, cuando estamos sin la noción de ser observados, nos movemos libremente. En cuanto sabemos que nos ven, quién sabe qué pasa, nos ponemos algo tiesos. Entonces es poco a poco, Héctor, pero controla un poco los nervios al estar sentado, colocando así tus manos y sobre todo que tus plantas de los pies toquen el piso. No que los pies estén bailando, sino que toquen el piso. Te va a dar una mayor sensación de seguridad. Qué interesante todas estas preguntas que me hacen. Entonces, para los que acaban de llegar hace poquito y dijeron, qué interesante tema, ojalá que se repita, etcétera, te comento. Este curso, Cómo hablar con éxito, es la primera sesión y te espero el día de mañana en la segunda sesión de 5. Van a ser 5 sesiones de las 9:30 a las 10 de la noche en vivo a través de Facebook en nuestra fanpage de Imagen Excellence y a través de Twitter o de Periscope en mi Twitter personal que es @DavidNavarro, David con doble A. Y créeme que apenas comenzamos. Este tema es tan interesante, tan vasto, que me encantará darte mucho más consejos. Así que mañana en la sesión número 2 que voy a tratar sobre la importancia del tono de la voz y la magia del volumen, el ritmo y la dicción, vamos a dar muy buenos ejemplos y también, con mucho gusto, las preguntas que no se hayan contestado ahorita por falta de tiempo son con las que comienzo la próxima sesión. Así que te espero el día de mañana en punto de las 9:30 de la noche desde la Ciudad de México. Y para todos aquellos que se conectaron y que me estaban saludando, yo también les mando muchísimos saludos desde donde se encuentren. Ha sido un gusto iniciar con este curso gratuito Cómo hablar con éxito. Soy David Navarro y te espero el día de mañana en punto de las 9:30 de la noche. Descansa. Nos vemos mañana sin falta en la segunda sesión hablando sobre la importancia de la voz y técnicas para mejorar nuestra comunicación con ese elemento tan importante.